Hola, hola chicos, esta es su clase de sociales, bienvenidos. El día de hoy ustedes se preguntarán por qué estoy por acá, por qué la profe nos habrá mandado un video y no nos habrá llamado por Zoom. Pues resulta, déjenme contarles que estoy en unos procesos de la universidad y el día de hoy, bueno, ahorita en este momento que ustedes están viendo el video, se me dificultó pues el horario no me dio y pues la verdad que tengo que ir a dejar unos papeles en este momento, probablemente me encuentre dejando los papeles, así que muy bien, continuemos. Para no hacerle larga el video, para no hacerle largo, vamos a empezar hablando sobre lo que es nuestra clase de estudios sociales. El día de hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la cultura, cómo era la vida de los mayas, cuál era el legado y cómo eran los pueblos prehistóricos a los cuales ellos pertenecían. Bueno, pues cuando leemos, ok, un datito antes de comenzar la clase y es que probablemente escuchen ruidos externos, así que tratemos de concentrar en lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que hoy, como ya les mencionaba, estaremos hablando sobre la historia de cómo era la historia, cómo vivían, qué, dónde gobernaban y todas las características que eso incluye acerca del legado cultural y cómo eran los pueblos prehistóricos donde eh, vivían, cómo se movían, lo que era la cultura maya y la cultura náhuatl. Cuando nosotros leemos en la historia de la cultura maya y los náhuatl, nos podemos dar cuenta que que estas culturas eran consideradas los griegos del mundo, o sea, eran súper importantes, ya que ellos destacaban, es decir, sobresalían en diferentes campos, en diferentes áreas, eran buenos para las matemáticas, para la astronomía, para la arquitectura. Ellos construían pirámides hermosas y algunas de esas las conservamos aún en día. Dice que ellos llegaron a un punto de extenderse, o sea, muy grande, es decir, eran muchas personas las que ya pertenecían a esa cultura. Dice que entre los estados a los cuales pertenecían a esa cultura en el área de México era Yucatán, teníamos Campeche, Tabasco y una gran parte de Chiapas, no toda, pero una parte. Y dice que casi todo Guatemala, Belice y una pequeña parte de nuestro país, El Salvador. Y para ellos poder construir, o sea, una unidad económica, ellos trabajaban en la tierra, o sea, ellos cultivaban, ellos sembraban maíz, sembraban cacao, sembraban muchas hortalizas. ¿Sabían ustedes a qué edad ellos celebran la mayoría de edad? Bueno, en nuestro país nosotros es como la celebramos o decimos, ah, ya es mayor de edad, ya vas a tener DUI. Lo hacemos a los 18 años. Pero ellos dice que las niñas las declaraban mayores de edad a los 12 años y a los niños a la edad de 15. Ellos se alimentaban de una manera muy tradicional, casi que igual a nosotros. Ellos también consumieron algunos alimentos que nosotros hacemos hoy en día, como por ejemplo su fuente principal de alimento era el maíz. Eh, Imagínense desde cuándo existe el maíz, o sea, wow, cuánto tiempo. Nuestros antepasados, como ya lo mencionaba, también se alimentaban al igual que nosotros, pero había una pequeña diferencia en cuanto al nombre que los alimentos tenían. Por ejemplo, el maíz, ellos lo llamaban tlaoyi. Tlaoyi dice que lo comían cocinado en forma de cereal y también tenían otros nombres para otros, ya sea instrumentos de cocina, como por ejemplo la piedra de moler, que nosotros la conocemos como piedra de moler, ellos la llamaban mectlat, y también la piedra de moler a mano con la que amasan la harina, creo, o el maíz, se llamaba Matlepillí. O sea, son nombres un tanto complicados, pero era en su idioma los nombres que ellos le habían puesto a esos instrumentos de cocina. También a la tortilla, que nosotros la conocemos como tortilla,
Ellos se la llamaban tlaxcallí. Tlaxcallí se llamaba la tortilla. Y el comal, que es el comal de barro, que hoy casi, bueno, sí lo utilizan, pero ya no mucho, era el comal de barro, ellos lo llamaban comalí. Y en el comalí ellos ponían a cocer lo que era la tlaxcalí, que es la tortilla, ¿no? También cosechaba, como ya les mencionaba, legumbres como el chayotlis, para ellos es el huisquil, que es para nosotros, y el huizayote. ¿Saben? Yo he escuchado en algunas personas que el huisquil, no sé, tal vez le pueden preguntar a sus abuelitos, creo no equivocarme, pero he escuchado que le llaman huizayote. Y el huizayote se hace referencia al huisquil. Así que pregúntenle. Como lo mencionábamos, ¿verdad? Antes su fuente de trabajo, pues a lo que ellos se dedicaban era a la agricultura, a cultivar. Ellos cultivaban maíz, cacao, ayote, tenían frijol, huisquil, jícama y también tenían lo que era el tabaco. Tenían también lo que era el tabaco. También trabajaban en la alfarería, en la cestería, en el tejido y otros. Eran demasiado inteligentes, eran muy buenos escritores. ¿Sabían ustedes que ellos escribieron 2 obras literarias que aún en la actualidad se lee? Por ejemplo, la cual es el Popol Vuh, y también tienen otra que se llama el Chilán Balán. Esas 2 obras fueron de las pocas cosas, o diríamos casi que de las únicas, que los españoles no pudieron destruir. Dice que también en la historia vemos y leemos que ellos construyeron lo que era un reloj, que era mucho más específico al que ellos tenían, o sea, daba la hora exacta, o sea, no había duda. Y cuando hablamos acerca de la religión, ellos adoraban a dioses, adoraban a animales, como por ejemplo adoraban a Tacloc y adoraban a Chilchihuitlicali, así se llama. Se lo voy a dejar aquí abajo para que lo lean porque es muy difícil. También tenían a Unapku, que era el dios, que era el creador de todo. Tenían a Kinich Awa, que era el dios del sol. Tenían a Kukulkan, que era el dios del viento, y tenían también a Ekchel, que era el dios de la luna. Al final, en las actividades, ustedes les van a tener un crucigrama que les van a hacer unas preguntas y tendrán que contestarla. Así que es muy importante que recuerden estos nombres porque se los van a preguntar. Pero también tenemos lo que era la cultura chipcha. La cultura chipcha era diferente, o sea, era prácticamente todo lo opuesto. Pero ellos, al contrario, no se encontraban en México, sino que se encontraban en Colombia. En Centroamérica, la cultura chipcha se extendió a Panamá, a Costa Rica del norte, el norte de Costa Rica y al este de Nicaragua y también de Honduras. La cultura chipcha no vino a nuestro país, pero dice que fueron una tribu, como ya les mencionaba, que al contrario de los mayas, hicieron pocas cosas. Ellos eran un poco más sencillos, ¿no? Pero la cultura chipcha tenía algo muy importante, muy importante, y era que era la única cultura prehispánica en donde hubo mujeres gobernantes. Así que la cultura chipcha tuvo mujeres que podían gobernar, es decir, dar instrucciones, decir esto se va a hacer así, ¿por qué? Porque también ellas tenían palabra. Así que esa ha sido en sí la historia de lo que van a poder leer en toda su guía de trabajo. Ahora nos vamos a dirigir a lo que son las actividades. Déjenme explicarles. Tenemos unas preguntas, tenemos también hay unos videos, unos links. Si ustedes lo quieren ver, los pueden ver. Y si no, pues me pueden escuchar a mí. Y gracias por escucharme. También tenemos en las actividades, tenemos unas preguntas al final donde dice que en tu cuaderno vas a contestar, por ejemplo, escribe los nombres de los países que tuvieron influencia a los chipchas, ya los mencioné, así que retrocedan y los escuchan.
¿Y cuál era el nombre de la única cultura prehispana donde hubieron mujeres gobernantes? Ya lo mencioné. Y luego de eso, si se fijan, a la hora de leer las preguntas se van a dar cuenta el por qué también hice este video y es más para que ustedes puedan tener la explicación un poco más fácil, ¿sí? También tenemos un crucigrama, que en ese crucigrama sí ya tenemos unas preguntas, muchas más preguntas. Tenemos 10 preguntas en las cuales ustedes van a leerla y la van a contestar y deben de ser muy cuidadosos. Por favor, esta parte sí me gustaría que la realicen bonita, con un lápiz, no aquello manchado y feo, no, muy bonito. Así que ya saben cómo hay que trabajarlo. Y en la última parte, que ya es una actividad un poco más larguita, que dice que con los materiales que tengamos en casa vamos a elaborar un álbum creativo o una revista. Vamos a trabajarlo con las características de los principales pueblos prehispánicos de Centroamérica. Y vamos a poder dibujarlos o elaborar nuestras propias tarjetas de recortes. No olvide lo que representa cada imagen. Así que para esta semana vamos a realizar esas actividades. Me va a gustar, bueno, como siempre, como lo hemos estado haciendo en esta semana, van a tener hasta las 12 de la noche para poderme enviar las actividades de las preguntas y del crucigrama. Pero con respecto al álbum o a la revista que vamos a crear, eso sí van a tener hasta el martes para que me lo puedan presentar y me lo lleven al colegio. Así que confío en ustedes y sé que van a hacer un muy buen trabajo. Espero me disculpen por el día de hoy porque no pudimos realizar la clase en Zoom. Yo sé que a ustedes les gusta y pues a mí también me gusta compartir el tiempo con ustedes. Así que por el día de hoy y por todos estos días lo voy a extrañar y nos vemos para el martes en la revisión de cuadernos. Chao, cuídense.